Y arrancamos Ignorantes de la Vida en Post Online y hoy tenemos un invitado bastante interesante desde el nombre, pero no sin antes recordarles que este espacio llega a ustedes gracias al gentil apoyo de... ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Y hoy en Ignorantes de la Vida nos ponemos deportivos. Vamos a ver de qué se trata. Un tema súper interesante. Yo no le veo al profe Juan Fernando Marín jugando hockey, pero vamos a ver qué nos dice. Hola Juanfer, bienvenido. ¿Qué dice Diego? ¿Y cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por supuesto, a toda nuestra gran audiencia de Ignorantes de la Vida. Ya saben que esto es un programa más de Post Online. Y empezamos con un tema súper interesante y un tema súper chévere. Les recuerdo que siempre estamos al tanto de todos sus comentarios. Siempre le estamos respondiendo, dando like a medida de nuestro tiempo. No se preocupe, pero siempre los leemos. Déjenos un like, suscríbanse, déjenos comentarios porque eso nos hace sentir que están ahí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el tema del hockey, el tema del deporte, el tema de emprender con el tema del hockey. Y para eso nos está acompañando Lewis Cortés. Así que Lewis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le veo serio al señor Lewis, ¿no? Un poco nervioso. ¿Cómo que de nervioso? todas las preguntas que creo que me van a hacer. No, nada, Pero todo muy bien. bien. La funda me la llevo yo, vos no te preocupes. Oye, yo le dije a Lewis que la primera pregunta que yo le iba a hacer, y antes de que empiece Juanfer, es ¿de dónde nace tu nombre? Lewis. Lewis. Bueno, el tema es que mi abuelito, que le gustaba un poco viajar, le gustaba un poco leer, no sé, encontró el nombre Lewis y le dije a mi mami que ese sería un buen nombre para mí. Y así toda mi familia tiene nombres no tan comunes para acá, pero así pasa. Entonces me pusieron Lewis ¿Y qué significa? ¿Alguna vez te has preguntado, o sea, qué es Lewis? ¿Qué significa Lewis? O sea, realmente la traducción de Lewis es Luis o Luis, realmente. Yo creo que en francés. No, Inglés, es inglés. claro. Ajá, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser nombre o puede ser también apellido. Entonces, no sé si te recuerdan a Carl Lewis, claro, sí. que era un velocista americano. Entonces, desde ahí sale mi nombre y claro, muchas veces no saben cómo llamarme, no saben cómo decirme. A veces cuando digo, bueno, soy Lewis, ¿qué? ¿What? Entonces, a veces me toca decir mi segundo nombre realmente. Mejor no lo digamos o lo dices el segundo nombre. Ricardo. Lewis. Va. Ya. Conoce un poquito más del nombre de Lewis. Que verás que yo, de mi experiencia, me he encontrado con unos nombres. O sea, cuando dijo Lewis, yo dije, lo fresco, o sea, es lo más normal que encontré, es más rescatable. O sea, me encontré con unos nombres, pero que hasta ahorita les recuerdo, son guambras que te dejan. Bueno, Lewis, te cuento que vamos a hablar sobre el tema de... Nuestro programa es Ignorantes de la Vida porque en sí es el término de desconocer. No desde el insulto ni nada de eso. Entonces, desconoces el caso, eres un ignorante en esta cuestión. Hablar del hockey en nuestro país. ¿Cómo surge? ¿Cómo te haces un jugador de hockey, por ejemplo? Tú juegas hockey, ¿no? Sí, todavía sigo jugando. Y ya en esas carnes, güey. O sea, porque yo le veo al hockey como un tema medio violento, Es ¿ah? un deporte de contacto físico alto, ¿no? Sí, así es. O sea, realmente no es un tema violento como tú lo describes, sino más bien es un deporte de contacto, efectivamente. Brother, en las películas Van Damme sale sangrando. Pues, Ya para que sangre el panda es porque ya le dieron algo duro. No, lo que pasa es que también, bueno, si hablas de películas es también un poco comercial lo que Claro. quiere vender, ¿no? Pero realmente el deporte sí es un deporte de contacto, es un contacto físico bastante fuerte, pero que finalmente tiene otro tipo de habilidades, como por ejemplo el manejar el stick, que es el palo, y el puck con la ficha cuando juegas, y patinar, frenar. Entonces realmente requieres tener cierto tipo de habilidades construidas justamente para el desarrollo del deporte como tal. Oye, pero y algún rato dijiste, bueno, me voy a poner a jugar hockey, pero ¿y cómo? O sea, ¿dónde juego? ¿Dónde inicio? ¿Cómo son las cosas? Bueno, mira, el tema justo nace aquí en el barrio de La Floresta. Yo viví ¿Ya? mucho tiempo aquí en el barrio de La Floresta. Entonces yo tenía mi grupo de amigos en los tiempos en los cuales todavía podía salir. En las calles no había tantos carros. Nosotros jugábamos en la Pero calle. ahí lo dicen por literalmente. los carros, o sea, no por la inseguridad.
No, y el tema es que jugamos todos los deportes. Entonces Yeah. algún día, antes de existir aquí el hockey tradicional, que es un hockey que juegas con los patines de eje, es decir, que tienen dos llantas y dos llantas adelante y dos Ujú. llantas atrás. Entonces, había sido un poco común el deporte antes, estoy hablando de los finales de los 70, 80, en los cuales los equipos de fútbol tradicionales tenían hockey, ¿no? Ujú. Entonces, los tíos de unos amigos habían jugado en el Aucas, en la Liga el Nacional, que tenían estos equipos. Y decimos, bueno, ya habíamos jugado en el barrio todo, fútbol, básquet, béisbol, etcétera, etcétera. Bueno, juguemos hockey. Entonces, literalmente, los tíos le prestaron como unos palos. Nosotros acá los palos de hockey les llamamos chuecas, Yeah. porque son como unos bastones. Entonces les decimos chuecas acá. Entonces empezamos a jugar en la calle. Entonces cada uno empezó a comprarse como los patines y todo esto. Y uno de nuestros amigos dijo, bueno, vamos a ver qué hay en Concentración Deportiva de Pichincha, ¿no? Entonces bajó, averiguó en la Asociación de Hockey y Patinaje de Pichincha y que queríamos jugar hockey. Y en ese momento ya había desaparecido el hockey. Ah, ve. Y en ese, estoy hablando cuando nosotros teníamos 12 años, ya hace algunos años. Algunos de ayer. Algunos años, exactamente. Pero que en ese momento fuimos y la dirigente de ese momento nos dijo, bueno, sí, sería interesante volver a retomar el tema del hockey aquí en la concentración. Y nos llamó. Entonces, literalmente fuimos con mi grupo de amigos, creo que éramos como 5 o 6. Fuimos para allá y fue chistoso porque, claro, en ese momento no es que podías comprar patines en cualquier lado tampoco, ¿no? Ujú. Entonces fuimos para allá, conseguimos unos patines. Yo recuerdo que aquí en un bazar conseguí, era chistoso porque había 2 patines derechos negros y 2 patines izquierdos blancos. Entonces me tocó comprar uno a uno. Y literal era uno emocionado a los 12 años con esos patines. Llegamos a la Asociación Deportiva de Pichincha y la dirigente dijo, no, no sirven, no sirven, no sirven. No jodas. Sí, literalmente. Porque claro, es como cuando vas a jugar fútbol, ¿no? Obviamente, Necesitas un buen calzado. exactamente, es exactamente lo mismo. Pero como nosotros desconocíamos, lo único que queríamos en ese momento era jugar, entonces fuimos. Pero recibimos el apoyo en ese momento. Entonces, claro. Les obviamente, apoyó la concentración. sí, nos apoyó en ese momento la asociación con la dirigente que se llamaba Elsa Mendoza en ese momento. Lo que hizo es entregarnos unos guantes. Bueno, realmente eran de hockey de hielo en ese momento. Yo les voy a explicar un poquito posteriormente Ujú. cuáles son las diferencias. Y tuvimos que importar los patines de hockey. Entonces inicialmente empezamos con este hockey, que es un hockey tradicional, que juegas como te digo, con un palo que nosotros le llamamos chueca o stick, normalmente se les denomina, y con una bola negra que era súper, súper dura, súper dura. Entonces con eso empezamos a jugar y ahí empezamos con mis amigos y con otras personas que también fueron averiguando cómo empezaron a unirse. Entonces es como el origen del hockey acá. Bueno, nuevamente que volvimos a jugar aquí en Quito fue justamente con el grupo de amigos y claro, después de mucho tiempo en algún momento nosotros pensábamos en traer esta historia y obviamente que siempre nuestro ideal era, bueno, en algún momento tendremos nuestra pista de patinaje y que después de algunos años se pudo dar, ¿no? este objetivo. Oye, pero ¿y cómo era en ese Sigo tiempo? diciendo que no le veo al Juanfer jugando hockey. No, yo no. No. Deberías probar. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. Pero ¿cómo era en ese tiempo? O sea, cuéntame, ¿cómo era en su momento este barrio? O sea, la Floresta. O sea, ¿cómo era cerradas las calles? O sea, te No, esperabas lo que no pasa es pasen que los carros. en las calles transversales no había tanto tráfico realmente. Ya. Entonces, literalmente con mis amigos jugábamos en la calle, jugábamos fútbol, básquet, béisbol, todo, porque no había tanto tráfico. Y son Literalmente. esto que se ha ido perdiendo el tema de los amigos del barrio, por ejemplo. O sea, Claro. ya no hay, ¿no? Claro, no, por ejemplo, yo con mis amigos, literalmente en vacaciones salías a las 8 de la noche y entrabas 10 de la noche. Entonces, en ese tiempo nosotros jugábamos, ya te digo, nosotros jugábamos en la calle y jugábamos todo. Inclusive en una vereda pusimos un aro de básquet. Y Ya. jugábamos ahí. Y era chévere porque siempre los sábados, o sea, los adultos, los mayores, jugaban como fútbol, no sé, sala, por así decirlo. Y literalmente se ponían a jugar, ponían los arcos chiquitos y jugaban. Entonces también nosotros nos metíamos a jugar ahí. Entonces era chévere, como te digo. Y sí, es verdad, ¿no? Ahora ya no tienes como esta facilidad de los amigos del barrio, por si al menos no lo he podido yo. Sí, utilizar, yo ¿no? también en el barrio donde yo nací, pero llenábamos la cancha de jugar fútbol, o sea, compartíamos, todos se jugaban 2 o 3 partidos al mismo tiempo. Y ahora es 10, 5 exagerando, y es como pedir un deseo ver niños jugando en la calle. Claro, no. Y aquí, claro, tampoco es que teníamos parques. Porque teníamos parques, o sea, para poder jugar, que quedaban como un poco más hacia la González Suárez, que hay un par de parques por allá, que les llamamos el Parque de los Montecitos y había otro más abajo. Pero no había como para jugar, entonces literalmente nosotros jugábamos en la calle y como te digo, no era inseguro, obviamente pasaban los carros,
pero no como ahora, pero ahora ya es imposible. Y además, como ya hay varios negocios, se volvió como un barrio un poquito más comercial, por así decirlo. Hay muchos negocios, entonces ya no puedes hacer ese tipo de Entonces ahí actividades. sale tu idea de empezar a jugar hockey y todo lo demás, pero y llegas al tema de la concentración y te topas con ya hacerlo un poco profesional. ¿Cómo es el hockey profesional? Porque si estás en la concentración es algo serio. ¿Hay hockey profesional aquí? No, aquí en el país no. No. En otros países hay Ya. hockey profesional. Aquí hay, bueno, como te digo, creo que la dirigente de ese momento vio en nosotros que podría volver a retomar el hockey como tal. Entonces fue que en ese momento nos apoyó, como te mencionaba, nos entregó unos palos, unos sticks que se llaman, la pelota y empezamos a jugar. Pero claro, después ya tuvimos que hacer nosotros nuestra propia inversión de conseguir patines, eran unos patines especiales que no los conseguías aquí. Entonces, claro, o sea, y es chévere entender un poco esta historia porque finalmente nosotros empezamos a crecer con el hockey, empezamos a recuperar el hockey en la ciudad. ¿Y por qué te digo esto? Porque después, claro, cada uno dentro de nuestros colegios, ¿qué es lo que hizo? Bueno, necesitamos sacar, me acuerdo que un dirigente de ahí, que era el presidente de la asociación en ese momento, dijo, bueno, cada uno de ustedes en su colegio me trae 4 o 5 jugadores, no importa que no jueguen, les conseguimos patines, que no patinen me refiero, y hacemos un intercolegial. Y literalmente, nos metimos con nuestros amigos del colegio, ni sé qué, y sacamos los equipos intercolegiales. Entonces, Parece broma, pero es algo que tú vas generando. claro, Y a la larga sí haces, pues, sí claro, haces estas y cosas. más que todo es chévere en el sentido de que, por ejemplo, en los colegios empiezan a haber otro tipo de formas que los chicos, las chicas pueden obviamente empezar a hacer, ¿no? Hacer esta actividad física, que es bastante importante. Entonces, yo te digo, yo estaba en el colegio marista, entonces ahí encontré a mi grupo de amigos, les gustó también la idea y fue un boom también en ese momento en el colegio, porque mucha gente empezó a conseguirse patines. En los recreos llevamos a jugar hockey nosotros en los recreos en la cancha de tenis, me acuerdo. Y había otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, nosotros en algún momento también pasamos solamente en la Carolina, no sé si han visto las ¿Dónde hacen Dodgers, la- exactamente, justamente ahí, entonces pasamos también metidos en ese lado. Entonces, Sí. después empezamos un poco a cambiar el hockey en el sentido de que ya no utilizamos los patines tradicionales porque ese hockey es como que lo querían dejar por fuera y empezamos a jugar el hockey en línea, que es un poco parecido al hockey en hielo. ¿Ya? Entonces cambiamos también los patines. Entonces también con esos otros patines, por ejemplo, podías hacer otro tipo de piruetas, por así decirlo. Te bajabas gradas de frente, de espaldas. Entonces eso cuando estabas en el colegio también te atraía. Entonces tuve muchos de mis amigos con los cuales hicimos el equipo. Otros amigos hicieron del San Gabriel, del colegio americano, del colegio militar. Y realmente creció. Hubo un momento en el cual tenías todas las categorías, ¿no? Tienes categorías U8, 10, 12, 14... y realmente cuando ibas a los coliseos, inclusive mandaban a los estudiantes para hacer las barras en los Ah, bueno, buenazo. Oye, ¿y cuántos quedan? O sea, de los De panas del colegio. colegio, de la floresta, mándale No, pues, saludos. no, pues de mis amigos, son mis amigos de vida, son mis hermanos realmente, son esos hermanos que te trae la vida, como bien dice. Y con ellos justamente fue con quienes empecé el tema de la pista de hockey de acá, de skating. Entonces, con ellos tuve la oportunidad y conversamos y realmente pudimos llevar a cabo y cumplir este sueño, ¿no? Con ellos hasta ahora me llevo, como te digo, son amigos de la vida, entonces. Y bueno, surge toda esta cuestión, pero o sea, ¿cómo le dices tú a tus papás? Oigan, yo quiero jugar hockey. O sea, y ya te toca aflojar el bolsillo, porque Claro. juegas fútbol y te compran la pelotita, todo bien, a lo Apenas los máximo. pupos, claro. Un buen zapato, una canillera, eso ya, si ya te quieres cuidar bien, pero y el hockey ya te cuesta. Lo que pasa es que al inicio realmente, cuando tú eres padre y ves a tu niño que empieza a jugar, tratas de apoyarle. Entonces, la problemática inicial es que aquí no tenías el equipamiento. Entonces, era chistoso porque necesitas unas canilleras fuertes, porque obviamente que te peguen con esa bola era realmente súper doloroso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es inventarse, o sea, todo fue como parte de la tecnología, no todo empezó. Entonces nos poníamos en las canilleras, poníamos revistas. Entonces estas revistas te ponías como en las medias de fútbol para que necesitas unas canilleras Claro. grandes, entonces te subías y tenías las canilleras grandes. Ratoncito que amague, dice, claro. Entonces después de eso, claro, por ejemplo, empezamos a utilizar los tubos de PVC. Compramos el tubo de PVC y le ponías como esponja por atrás. Entonces ahí ya tenías algo que está más acolchado, porque igualmente con las Claro, revistas sí, te pegaban igual. Te va a doler, claro. Entonces también de la misma manera, por ejemplo, ¿cómo empezamos nosotros acá? Era un palo de escoba y le pegabas dos tablas abajo y empezabas a jugar Eso te también iba a con decir, pelotas o sea, de lo tenis. práctico, lo que se me vino es pin el palo de escoba y Sí, claro. mi cabeza fue cortarle los palitos de la escoba y jugar con el que te quedas.
Claro, no, más bien ahí lo que hacíamos, le pegábamos unas 2 tablas. Teníamos el papá de un amigo que también nos apoyó, entonces él era como, tenía bastante creatividad y nos hizo los palos y todo eso, y con eso jugábamos ahí. Entonces, eso es como empezamos. Y claro, después ya cuando empiezas a jugar y ya los padres ven que estás un poco más metido, entonces empiezas a buscar Que no va a ser gasto en vano, ñaño. Claro, literal. No, pólvora en gallinazo, pues, loco. Porque es que, claro, o sea, tú eres niña, tienes 12, 13, 14 años y estás entrando en la adolescencia. Y cualquier cosa te va a llamar la atención porque no a todos les gusta el fútbol. Tal cual, tal cual. Entonces, y es como meterte a otro tipo de deportes también, que también son chéveres. Inclusive, a veces cuando tú ya sabes cómo se juega hockey y vas a ver, inclusive es hasta más emocionante que el fútbol. Porque es un ida y vuelta, un ida y vuelta. Es la fricción, el golpe, el... Después dice que no sale sangrando. Ah, pero es que es la manera en cómo tú golpeas también, ¿no? O sea, obviamente porque es un juego de contacto. Eso te iba a decir, pero y esto es lo que a mí me quedó zumbando y ese tema de la historia con respecto a lo del hockey. Y es verdad, antes los equipos de fútbol, los profesionales relativamente tenían, creo que era por ley o había algún lineamiento que tenías que tener representación en algunas disciplinas. O sea, hay algunos que tienen los equipos de vóley, tienen el equipo de básquet, tienen el equipo de indoor, pero el del hockey no sabía. Sí, pero no, en ese tiempo era, y había sido bastante conocido de lo que nos comentaban, ¿no? Entonces hay reportes de periódicos al respecto de los campeonatos, ya te digo, tenía la Liga, el Aucas Nacional, de los que recuerdo en este momento. En Guayaquil también creo que tenía el Barcelona, Emelec me parece. Entonces, Oye, pero ¿y por qué se perdió eso? O sea, ¿por qué en tu época tú mismo dices, o sea, se perdió? Lo que pasa, bueno, de esa época anterior no te podría decir realmente. En nuestro tiempo, tal vez, lo que sucedió es que nosotros también fuimos creciendo. Y tal vez no hubo quien dé con poco el seguimiento después de nosotros. Entonces, o sea, pero yo me refiero al tema de que, o sea, la gente no. O sea, lo que pasa es que necesitas ahí un tema, uno de promoción. Yeah. Y obviamente necesitas gente que esté dedicada justamente a esta parte para que pueda promocionar y pueda sacar y pueda obtener más gente que juegue. Ahí yo te preguntaría, más o menos aclarando lo que te dice el Juanfe, ¿por qué no es popular el hockey? Claro. O sea, si vemos toda esta venta vorágine, Van Damme sangrando, por ejemplo, ¿no es cierto?, en las películas, de que un niño le dan el palo de hockey en un escenario deportivo, en fin. Hay una película en que salvan de una bomba en un partido de hockey. Ahí está. Claro. Es la de Van Damme. Ya, al final del día, ¿por qué aquí en el Ecuador no ha calado tanto el hockey? Lo que pasa es que aquí en el Ecuador tienes varias circunstancias. Uno, obviamente, cuando tú ves esto en las películas, estás hablando del hockey en hielo. Entonces necesitas tener una pista de hielo. Entonces, hasta hace no mucho había una pista en el CCI que era bastante pequeña. Se cerró. Se cerró. Sí, sí. Entonces, recientemente abrieron otra nuevamente por Cumbayá. Pero imagínate, ya está lejos. O sea, todo lejos ahora es realmente relativo. ¿Ya? Pero más que todo es, en esta pista que le abrieron, realmente no está acondicionada para hockey. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú juegas te pegas contra las barandas. Claro. Y las barandas de edad no son de hockey, entonces puedes romper. E inclusive cuando tú pegas con el puck, también pegas fuerte y esas barandas no son para eso. Entonces obviamente no puedes jugar ese hockey. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué esto no es popular? no o sea, es es que popular? como tú lo dices, es un deporte que por último te apasiona, entonces te apasiona, pero Pero lo que pasa es que, como te digo, yo creo que es todo un tema. Si es que no conoces, si es que no vendes, obviamente no vas a poder ingresar, por ejemplo, a participar. Entonces, por ejemplo, lo que se necesitaba es un tema de mayor promoción al respecto del deporte. Y como te digo, lamentablemente siempre el deporte acá ha estado un poco más enfocado en el tema del fútbol, que es que todo el mundo va a jugar fútbol. O en otro tipo de deportes, también en menos proporción, pero también es el apoyo. El básquet hay un buen apoyo. Ahora, el vóley, no se diga. Ya, entonces ahora el tema es que obviamente hay que promocionar. Y claro, ahí entran otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, fútbol puedes jugar donde quiera, básquet puedes jugar donde quiera. Pero a veces el hockey no. A pesar de que puedes llegar a un parque y jugar y cosas por el estilo, pero es bastante complicado, más que todo porque también necesitas tener los implementos. Entonces tampoco hay lugares donde poder comprar los implementos acá. Oye, ¿y ese hockey es sobre césped, por ejemplo? Hay hockey sobre césped. Claro. Sí, es un hockey y ese es un deporte olímpico, pero ese es distinto, eso es más o menos juegas como el fútbol. Sí, entonces por eso hay diferentes tipos de hockey. Como el balonmano. Más o menos relativamente al fútbol, pero en agua. El balonmano. Perdón, Marco Polo, ya me equivoqué. Sí. Sí. Waterpolo. Waterpolo, por ahí va.
Vamos a Sí, pero evitar es que ningún- tienes el hockey en césped. Entonces tú igualmente juegas en zapatos, no juegas en patines. ¿Ya? Y le digo Juegas hasta en el patines. palo y todo lo Exactamente, Ya. con una pelota. Después tienes otro que es el floor hockey, que es súper parecido también al hockey que juegas sobre patines, pero también lo juegas en zapatos. Ya juegas con menos gente, son reglas distintas. Después de eso también tienes el ring hockey. El ring hockey, el hockey tradicional es el con el que nosotros empezamos, que juegas igualmente con un palo pequeño, con una pelota y con los patines que se llaman squats, que tienes ejes, dos ruedas adelante y dos ruedas atrás. Y de ahí tienes el inline hockey, que es el que nosotros jugamos, que juegas en patines en línea y que ya es mucho más similar al hockey en hielo como tal. Entonces, uno tienes esa situación. No tenías donde, por ejemplo, si quieres hielo, no tenías donde jugar hielo. Claro. Si quieres jugar de una manera un poco más profesionalizada, tampoco tenías donde jugar el otro tipo de hockey. Y bueno, también la falta de implementos. Como te decía, en algún momento cuando empezó a crecer el hockey, por ejemplo, KO traía sticks de hockey. ¿Ya? Porque claro, en ese momento, como les mencionaba, ya había muchos niños jugando, había varias categorías, entonces ya empezó a haber una mayor Y demanda. hay negocio. Exactamente, entonces Claro. ahí, entonces como te digo, inclusive en algún momento hicimos un campeonato interempresas, que tu equipo tenía que ser representado o auspiciado por una empresa para poder participar. Entonces en ese momento recuerdo que tuvimos 11 equipos, para nosotros es bastante, ¿no? Obviamente para otros deportes no, pero para nosotros fue realmente un gran logro tener como esos equipos. Entonces la problemática se da, como te digo, creo yo, es la falta de un poco del apoyo y organización para poder generar el tema de los campeonatos, etcétera, etcétera, a nivel local como a nivel nacional en un cierto momento. Entonces, si no tienes campeonatos, si no tienes quién está detrás justamente trabajando en esto, obviamente el deporte se va a venir a pique. Entonces, como te mencionaba, nosotros éramos los que sacábamos a la gente porque íbamos con nuestros amigos, después en nuestros colegios nosotros mismos les entrenábamos a los más pequeños, entonces empezaste a tener varias categorías para poder jugar el hockey. Pero el problema es que no hubo una continuidad, ya no hubo quien se haga cargo después de eso, porque claro, nosotros llegamos de un punto en el cual ya entrabas a la universidad, ya te tenías gradúas. otras cosas, entonces ya empezabas también a tu vida profesional, no tanto dedicado al deporte, sino a lo que estabas estudiando en la universidad, entonces ya te alejaste un poco, pero entonces no hubo quien se dé cuenta de lo que podría hacerse con el deporte como tal. Entonces ya te digo, había colegios que inclusive acondicionaron pistas de hockey en los mismos, por ejemplo, el Colegio Intisana, el Colegio Militar, el Colegio Americano, el Colegio Menor San Francisco, el Colegio Marista, el Militar, bueno, creo que dije el Militar, el San Gabriel. Entonces, en ese momento, como fue el boom del hockey, es como que y la gente quería apoyar. Yo recuerdo que en el colegio nos apoyaban. Después, en algún momento, también di clases en el Colegio Americano, también tuve todo el apoyo por parte del colegio para poder sacar adelante esto. Pero como les digo, después esto fue como desinflándose, no hubo quien dé el seguimiento y es como que las cosas ahí se enfriaron. O bueno, también el hecho de que el tema, como se dice, se le compara con este tema del fútbol, tema del vóley, del ecuavóley y todo lo demás. Yo creo que también es por el tema de que te va a costar. O sea, te va a costar. O sea, va a llegar un momento en el que tú dices, o sea, todos los inventos que como tú empezaste, pero vas a decir, oye, pero y solo en equipación te va a salir. Y ahí Sí, pregunto, sí, totalmente de un acuerdo. cálculo suave. Claro, ¿cuánto te cuesta empezar a jugar hockey hoy por Porque, hoy? a ver, yo he visto, perdón la ignorancia, porque por eso estamos acá. Tienes tu careta, ¿no es cierto? El Tienes arquero. las canilleras. No sé si será arquero. No sé, No. creo que todos tienen que Todos. tener No, pero careta. el arquero tiene algo, uno más es un tipo Tipo diferente. Jason de Viernes 13. Dice. Algo así más o menos. Unas rejas. Tienes esa careta, tienes el jersey tal vez, no sé si tienen hombreras como en el fútbol americano, tienes las canilleras, ¿qué más tienes? Los patines, el puck, ¿cuál más era? El bastón, ¿no es cierto? Y la... ¿Cuánto? O sea, no, bueno, también sí es verdad, sí influye un poco, porque obviamente jugar hockey sí tienes que hacer una inversión. Que obviamente puede ser una inversión, o sea, los que ya juegan mucho más, ya juegan, por ejemplo, en ligas pro, en campeonatos, o tienen ya un mayor nivel, obviamente tienen un equipo mucho más caro. Obviamente, claro. Entonces, obviamente, para empezar, puedes conseguir un equipo tal vez hasta en unos $200, pero realmente es un Como equipo, suave. o sea, para iniciales. O sea, así suavito. Suavito, sí, sí. Suavito. En cambio, tú en el fútbol es la pelota de los chinos de 15 y a jugar. Tal cual. Y Sí, listo. también, exactamente. Sí, obviamente. Esto creo que también te influye el influye. tema de ser el popular. Totalmente de acuerdo, porque claro, si no tienes los implementos, obviamente es complicado. Y a veces, obviamente, el no tener el dinero para poder acceder a los equipos, obviamente va a limitar que tú puedas participar. Y hoy por hoy el Ecuador no tiene un equipo profesional, algo para participar en algún evento internacional, ¿no?
O sea, actualmente, como te decía, aquí el hockey no es profesional, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el hockey es amateur, realmente. Ni en torneos amateurs, así, porque de eso hay un montón. No, o sea, campeonatos sí tenemos. Justamente en este momento estamos jugando un campeonato que es de la Liga de Hockey de Pichincha. Entonces tienes los Por equipos ejemplo. que juegan cada fin de semana, que recién empezó. Sí, entonces tienes de eso. De ahí a nivel nacional tienes los rankings nacionales, que obviamente se juega 4 al año. Y la idea es que tú juegas en el último ranking, quien gana este último ranking, obviamente es el campeón nacional de interclubes de todo el año. Y después justamente en este año se retoma nuevamente lo que es el campeonato nacional interprovincial, entonces donde participas y compites entre provincias como tal. Entonces esto se está retomando porque no se había dado hace algún tiempo los campeonatos provinciales de selecciones. Pero de ahí a nivel nacional sí se ha tratado de mantener como estos rankings nacionales que se llaman para obviamente promocionar. Ahora lo interesante es que en algún momento lo que más tenías era los equipos senior, porque es gente que ya jugaba desde hace mucho tiempo y que continuaba jugando, entonces obviamente... La pregunta, tú eres senior, ¿no es cierto? Obviamente. pero lo interesante de esto es que esto ya va cambiando un poco, entonces ahora realmente empezamos a tener más equipos de niños, que eso es lo importante. Ya que se van enamorando al final del deporte, como en cualquiera, ¿no? O sea, si le das 2 patines a un niño o una niña, pues, tal vez termina siendo hockey, tal vez termina siendo patinaje artístico, qué sé yo. Entonces, todo es como en lo inicies, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta, en estos 4 minutitos que nos quedan para ir a la pausa, es, Lewis, ¿cómo ustedes se han estructurado para que esto empiece a funcionar? Porque ya hablamos del pasado, pero veamos cómo está el presente del hockey ecuatoriano. Bueno, actualmente el hockey ecuatoriano, existe lo que es la Liga Ecuatoriana de Hockey en Línea. Entonces, a través de esta liga lo que se intenta es que existan campeonatos de todas las provincias y que obviamente puedan seguir participando. ¿Están las 24 provincias? No. Solamente en este momento tenemos Pastaza, tenemos Manabí, tenemos Pichincha, tenemos Guayas, tenemos Azuay. ¿Qué me falta? Sí, porque si estás en Galápagos, estás fregado. Sí, bueno, en esas son las provincias que actualmente están teniendo hockey en diferentes categorías como tal. ¿Fuerte? O sea, con clubes, tienen su campeonato interno de las provincias. Su organización interna. No, eso falta todavía. Realmente, ¿cuál es la única provincia que tiene una organización fuerte? Es Pichincha. Entonces aquí Pichincha nosotros tenemos 4 clubes que están actualmente participando y cada club, por ejemplo, se trata de sacar como 2 equipos porque hay gente. Entonces de ahí empezamos a jugar en las diferentes, como liga como tal, ¿sí? Entonces es un poco complejo porque en las otras provincias, claro, es como un grupo un poco más reducido, aunque hay algunas que han estado creciendo mucho, por ejemplo en Guayas, no en Guayaquil, sino más bien en Milagro. Entonces Milagro tiene realmente un buen semillero de gente. En Pastaza, en el Puyo, recientemente inauguraron un coliseo hermoso de hockey. ¿Ve? Ajá, en el Puyo. Sí, claro. Recién lo hicieron, entonces hay como todavía estos proyectos por parte de algunas personas que están... Lamentablemente no es como que tienes un tema de la dirigencia provincial que quiera apoyar al deporte como tal. Entonces, realmente quien lo está haciendo son la gente como mi persona o como mis amigos que realmente nos gustaba. Y que buscas apoyo de la empresa privada, porque si te van a ver al partido unas 100, 200, 300 personas, primero puedes ir a pautar con publicidad, por ejemplo. O sea, la idea es esa, obviamente. Como te digo, de lo que casi el deporte estaba bastante limitado, casi reducido, casi ya desapareciendo nuevamente el tema del hockey, entonces recientemente está repuntando. Qué bueno. Entonces, obviamente, el que tengas este tipo de coliseos, nosotros con la pista que pusimos hace un par de años, obviamente ha sido muy importante para tratar de repuntar el deporte. Pero claro, todavía no vemos no hemos crecido como hubiésemos esperado inicialmente. Entonces, hay varias circunstancias, ¿no? Obviamente, la falta de apoyo, por ejemplo, provincial al respecto del deporte como tal, por un lado. Por otro lado, también que, claro, cuando tú ya tienes un negocio privado, como este emprendimiento que hicimos de Skatewing, ya es... O sea, que ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Pero claro, entonces en otras localidades no tienes que pagar, por ejemplo, por el uso de pistas, sino tienes la concentración deportiva de Pichincha, que tiene el patinódromo que está detrás del estadio. Y aquí, desde aquí de Post Online, Lewis, tenemos que hacerle el llamado para que apoye el hockey. Porque tú me estás diciendo que no hay un apoyo certero, que hay de parte de lo público no hay apoyo. ¿A quién? ¿A quién tenemos que decirle de aquí de Post Online? Oiga,
O sea, tenemos que pedir el apoyo, obviamente, del Ministerio del Deporte, ¿no? Porque ellos es el ente que regula el deporte en el país, entonces tiene que haber como toda esta ayuda a todos los deportes, no solamente el hockey, ¿no? Yo hablo del hockey porque es algo lo que... Claro, es lo que tú luchas, tu bandera de lucha el hockey. Pero claro, yo creo que eso se necesita también en las otras disciplinas. Entonces, cuando vas al tema de las federaciones, dices, bueno, ¿y cuál es el apoyo y el aporte? Obviamente dicen, pero el Ministerio del Deporte no nos da. Entonces, obviamente ellos tienen que focalizar en los deportes que tienen un poco más de acogida, por ejemplo, velocidad. Sí. Entonces, velocidad también ha crecido mucho, tenemos campeones mundiales, no sé, recientemente. Ciclismo también, ciclismo y todo, claro. Entonces, claro, tratan de priorizar justamente esto, que tampoco es que tienen todo el apoyo directamente para estos deportistas, sino que también ya ahí, como ya tienes medallas a nivel olímpico, a nivel mundial, entonces obviamente tienes más apoyo de la empresa privada. Pero entonces obviamente lo que se necesita es el Ministerio del Deporte, que es quien debería estar apoyando al desarrollo de todos los deportes, no solamente el hockey. Y ahí, Juanfer, vos le vas a decir al Ministerio del Deporte, apoya el hockey. Y nos vamos a la pausa. A todos los deportes, como dice Lewis. Pero estamos hablando de hockey, pues, ñaño. No, pero hay que ser diplomáticos, Diego. Listo, amigos, no se vayan, ya volvemos, nos vamos a una pequeña pausa. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Y continuamos con Post Online en este Ignorantes de la Vida. Y hoy sí, el Juanfer y yo hemos estado pero bastante ignorantes. Así que, profe, hay que preguntarle las reglas del hockey también. Eso, por ahí va. Por ahí va. Ahí sí voy a pecar de total desconocimiento y todo lo que me ha guiado a las películas del cine. Así que, y antes de eso, nos quedamos ya en el tema de la participación y todo lo demás. Pero, y antes de empezar con el tema de tu negocio, con el tema de tu emprendimiento que estás haciendo con este tema del hockey, cuéntanos, o sea, ¿cómo son las reglas del hockey? O sea, hay faltas, es como el técnico, así como el básquet, como el vóley, como el tema del fútbol. ¿Cómo es jugar vóley? ¿Cómo es jugar hockey? Bueno, el inline hockey juegas, bueno, obviamente son 2 equipos. Cada equipo dentro de cancha tienes 4 jugadores y un portero. Los cambios son ilimitados, es decir, puedes entrar y salir y volver a entrar de manera ilimitada. ¿Jugadores de cuánto por equipo? En cancha son 5, 4 jugadores y un portero, pero afuera tienes hasta un máximo de 14 jugadores y 2 porteros. Ese es el máximo que tú puedes tener. Entonces, ¿qué es lo que tú realizas normalmente ahí? Obviamente es tratar de hacer el gol. Entonces necesitas tener cierto tipo de táctica. ¿Se llama gol? Sí, se llama gol. Ya, listo. Igualmente, por ahí se entiende. Entonces, igualmente cada gol es un punto, ¿no? Es igualmente que el fútbol. Entonces, ahí vas sumando de acuerdo a eso. Ahora también tienes falta. Por ejemplo, aquí, cuando tú haces una falta, tú dejas a tu equipo en inferioridad numérica por un tiempo. Si es que es una falta menor, te dan 2 minutos por esta falta. ¿Qué significa? Que el otro equipo se queda con 4 jugadores y tú juegas por 2 minutos con 3 jugadores. Como una expulsión momentánea. Exactamente. Yeah. Es como... sí, te expulsan realmente eso por 2 minutos. Y pueden tener hasta 2 expulsiones. Es decir, puedes jugar hasta 4 contra 2. Menos de eso no puedes. Si es que hay una falta cuando están 4 contra 2, igualmente el jugador que ha sido cometido la falta es expulsado, pero entra otro en su reemplazo. O sea, el mínimo es de 2 jugadores. El mínimo puedes jugar 4 contra 2. ¿Cierto? Entonces, obviamente, juegas 2 tiempos de 20 a tiempo detenido. ¿Sí? Decir esto. O sea, hay falta, se detiene el reloj. Hay gol, se detiene el reloj. O sea, entonces, como más o menos del básquet. Exactamente. Así justamente se detiene el tiempo. Normalmente en las reglas internacionales, cuando tienes un empate, se acabó el partido, entonces tú juegas un overtime de 10 minutos, pero juegas 3 contra 3. Yeah. ¿Sí? Y si es que después de este overtime continúa el empate, entonces vas a tiros penales. Sí, tal cual como en el fútbol más o menos. O sea, un partido de hockey nunca termina en empate. En reglas internacionales no, pero ahí depende cada campeonato como lo organices.
tú puedes poner esta regla o puedes suplirla, o si puedes tener un empate. Pero cuando tú vas a jugar internacionalmente, obviamente no existen los empates, siempre hay un desempate y después obviamente hay penales. Y no se les ocurrió ese tipo crear, porque así surgió el ecuavoli, por ejemplo. ¿Por qué no crear un ecuahockey, por ejemplo? Con reglas internas. O sea, nosotros tenemos reglas Parece internas. broma, pero así creó el ecuavoli. No, sí, claro, pero nosotros sí tenemos como unas reglas internas que hacemos para cada torneo. Que Entonces, lo hace más dependiendo- entretenido. Sí, y además se ajusta un poco, porque al menos cuando tenemos los rankings, acuérdate, la gente muchas veces tiene que viajar. Claro. Entonces, cuando haces los partidos, obviamente se pueden extender demasiado tiempo y la gente no puede quedarse tampoco tanto tiempo. Entonces, ponemos un poco las reglas nosotros directamente de cómo se debería jugar, cómo deberíamos nosotros trabajar al respecto de esto. Sí, por ejemplo, nosotros normalmente en los rankings no jugamos los 20 minutos porque obviamente cuando tú pones 20 minutos a tiempo detenido, más o menos un partido te dura como 1 hora y media. Y claro, Ya. que no hay como quemar tiempos. Ajá, entonces, en cambio nosotros, por lo que les acaba de mencionar, obviamente tratamos de que los partidos no duren más de 50 minutos, entonces pones partidos, por ejemplo, de 14 minutos a tiempo detenido, que más o menos te suma los tiempos por ahí. Solamente cuando ya, por ejemplo, ya estás jugando cuartos de final o semifinales, entonces ahí sí pones la regla del overtime, ¿sí? O en round robin, que es la primera fase, ahí no ponemos ese tipo de reglas normalmente. Entonces buscamos justamente este tipo de reglas justamente para que se ajuste un poco a la realidad, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes... Existe una regla que se llama mercy. ¿Qué significa? Es que si te meten más de 7 goles se acaba el partido. Sí, el zapatero. Exacto. Entonces se llama mercy y eso también lo utilizamos justamente que nos ayuda ya. como a regular y que tampoco se vean las goleadas enormes, ¿no? Porque, mira, Hay goleadas. yo a los 17 años fui a mi primer mundial en Austria. Entonces, el primer partido dijimos, bueno, nos toca jugar contra quién. Toda la defensiva, muchachos. Inauguramos el campeonato contra Estados Unidos. Sí, no, tranquilos, demos todo en No nos meten más de 5, no nos meten más de 5. Hasta la victoria siempre, un paso atrás y toda la cuestión. Con 5 en el arco y no salimos. Nunca pudimos pasar de la media cancha y nos metieron 21-0. ¿Ya? Y esto, bueno, ha habido peores goleadas de otros equipos. O sea, estamos hablando de 35-0, estamos hablando de ese tipo. Entonces, claro, con la regla de Mercy lo que haces es tratar de evitar que se den este tipo de goleadas. O sea, que no te humillen tanto a la popular. Exactamente. Y por otro lado también te ayuda como un poco en los tiempos. Entonces, a los 7 minutos se acaba el partido. O inclusive nosotros hemos puesto una regla que si tú ya tienes una una diferencia de más de 4 goles, ya no hacemos tiempo detenido, sino ya el tiempo va corrido. Ah, ya. Acá, entonces, como digo, son reglas que nosotros tratamos de acoplarlas justamente para que... Es que yo escucho eso y me acuerdo del capítulo de los Simpsons. A mí me encantan los Simpsons. Hay un capítulo en el que el Bart y la Lisa se ponen a competir entre ellos por el amor del Homero y es un partido de hockey. Y se mete el Apu que está ahí como director técnico con el jefe Gorgor y es espectacular, es muy apasionante para Estados Unidos. Y después dices que no es violento, hermano. Ese capítulo le sacan un ojo, creo, al bar. Claro, el Milhouse le duerme. Sí. Lo que pasa es que sí, o sea, hablando un poquito del hockey en hielo... Imagínate que te llegue ¿Cómo se llama la...? Puck. Imagínate que el puck, traduciendo la pelota en este caso en algo... El disco, ñaño, no el es disco, una pelota con disco. Pero en este caso es disco, porque, bueno, disco. Imagínate que un mal golpe y ring. Es que claro, justamente por eso tienes todas las protecciones. O sea, normalmente ahora, bueno, a mucha gente no le gusta jugar con protecciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, para los menores de 18 años es obligatorio utilizar una malla en el casco, justamente por eso. O sea, aquí también hemos tenido accidentes de uno de mis amigos, le dieron un boxazo en el pómulo, le tuvieron que operar porque se le rompió literalmente el esqueleto. El pómulo. Exactamente. A otro amigo le dieron en la nariz, se le partió toda la nariz. ¿De qué material está hecho la...? Es un plástico ¿Plástico duro? Sí, plástico duro. Pero este no es tan pesado como el de hielo. El hielo es mucho más pesado todavía. Claro, o sea, levantar el puck debe ser jodido. Sí. O sea, necesitas tener como ya la táctica, las mañas, que por así decirlo, ¿no? Entonces, con eso es mucho más fácil utilizarlo. Pero claro, eso es por un lado. Y también como es un deporte de contacto, por ejemplo, en el hielo sí se permite el golpearte contra las barandas. ¿Ya? Entonces, obviamente, si es que te dan contra una baranda, obviamente es permitido, pero también cómo le das. Por ejemplo, si tú das se llama check, ¿no es cierto? Si tú le haces un check a la persona de lado, no pasa nada. Pero le aplicas el peso. Exactamente. Yeah. Pero si en cambio tú estás
de espalda contra la baranda y te pegan por la espalda justamente golpeándote, eso sí es una falta. Claro, con mala intención. Ya, exactamente. Entonces, tiene ese tipo de faltas. O sea, por ejemplo, pegarte con el palo, con el stick, darte, por ejemplo, en las manos o que vaya en movimiento desde arriba hacia abajo para pegarte, eso tampoco puedes hacerlo. Entonces, imagínate, te dan eso en un brazo, te pueden romper. Imagínate. Entonces, eso se llama slashing. Entonces, es golpear cosas. Entonces, hay ese tipo de reglas que también tratan de obviamente, proteger a quienes están jugando. Pero sí, obviamente es un deporte de velocidad, porque imagínate ir patinando a toda madre con el POG y te golpeas y no sabes frenar. Sí, ¿cómo frenas si estás patinando? Claro, o sea, hay la frenas? técnica también para poder frenar y cosas por el estilo. O sea, yo no he visto un partido de hockey, la verdad, pero sí me Tampoco, sorprendería pues. el tema de la frenada y todo eso. ¿En hielo es más fácil o en línea? La frenada es más fácil en hielo. Sí, sí, sí. Si has jugado hockey. Sí, pero es diferente, o sea, la patinada es distinta, es distinto patinar en hielo que Ujú. patinar en ruedas. ruedas. Sí, entonces es Claro. totalmente distinto. Y hasta por la fricción, creo que el hielo, no sé si aplicas más peso en el talón o algo y vas frenando. No tanto, más bien ahí tienes menos fricción, porque justamente son las cuchillas y como es hielo, obviamente vas Resbala. mucho más rápido, resbalas, exactamente. Pero claro, tienes la técnica de cómo tienes que frenar. Pero claro, obviamente eso es un tema de práctica y práctica y práctica, porque como te digo, sí es distinto patinar en hielo y después patinar en ruedas. Ahora, Lewis, viene el tema de, o sea, emprender con el hockey. O sea, ¿cuándo te surgió la idea en alguna noche escabellada o alguna conversación y decir, oigan, en este país que no hay hockey, que yo sé que está muriendo, hagamos una cancha de hockey? Igual nosotros, es como nosotros de la noche a la mañana de estudio. Y aquí estamos. Claro. No, como te decía, para nosotros siempre fue como un sueño jugar, o más bien dicho, bueno, sí jugar fuera y por otro lado también poder tener una pista. Entonces, claro, nosotros aquí en el país, creo que en el año 2000 hubo una pista realmente que tenía como el piso reglamentario, el tamaño reglamentario, pero obviamente, Imagínate. pero claro, fue como una de las mejores pistas de Sudamérica en ese tiempo. Pero el problema es que, claro, el hockey no te vende. Entonces, obviamente, esa pista hasta ahora hay, a ver, no sé si han bajado a Eso te iba a decir, Viaventura. ¿dónde está? Esa pista estaba en Viaventura en ese tiempo y lo que hicieron es, ahorita hay una como pista de karting, entonces el piso que está ahí era el de la pista de Vi. hockey. O sea, ahora están carros. Ahora están carros del karting, exactamente. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro, nosotros como crecimos con el hockey es algo que realmente lo teníamos como un poco interiorizado. Perdón, justo me están llamando, dame un segundito. Ahí está. Por si acaso esto es en vivo, mientras tanto, Claro. llamando el comentario, a que pongan los likes. No, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedía en ese momento? Claro, con un grupo de amigos decíamos, bueno, tenemos que buscar el tema del hockey. Como vimos que el hockey fue de bajada, entonces dijimos, bueno, empecemos a ver cómo traemos nuevamente el hockey. Entonces un amigo mío se creó lo que era la Liga de Hockey de Pichincha, entonces empezó a traer como a la gente para que empiece a jugar los fines de semana. Entonces a esa idea yo me le sumé y dijimos, bueno, entonces empezamos a tener bastantes equipos, gente que quería venir y jugar, entonces era chévere ese formato como tal. Entonces claro, cuando nosotros teníamos los campeonatos de la nacional, entonces también nos dimos cuenta que ahí tampoco había como esta organización, entonces dijimos, bueno, pasémosles nuestra organización, digámosles cómo nosotros estamos haciendo para ver si es que con esto tratamos de fortalecer el hockey. Entonces, ¿por qué les cuento? Es más que todo porque en ese momento me metí también como un poco a la dirigencia y tratar de organizar el hockey a nivel nacional. Entonces, esto obviamente me abrió puertas. ¿En qué sentido? Que obviamente como me empezaron a ver un poco el trabajo que estábamos haciendo, había gente de fuera que quería también ver qué es lo que pasa con el hockey en el país como tal. Entonces, en ese momento... justamente por algunos conocidos de Colombia nos hicieron el contacto con una persona de Estados Unidos que es como parte de una organización grande del hockey en hielo y que tiene su parte en hockey en ruedas. Entonces tuvimos este contacto, él vino acá, de unos camps, vio un poco el trabajo que estamos haciendo y en algún momento hizo un poco el contacto conmigo y me dijo, mira, yo tengo esta posibilidad de poderte conseguir una pista mucho más barata para acá, para el país, para que empiecen. Entonces, inicialmente dije, o sea, sería chévere. Me brillaron los ojos. Me brillaron los ojos, pero obviamente hasta es que bastante te llega un dinero. Exactamente. Te toca pagar. ¿Y cuánto? Entonces, de esta
de esta forma fue como conseguimos este contacto y esta persona nos ayudó a conseguir obviamente una pista mucho más económica, mucho más, que obviamente pudimos, obviamente después de eso me dijo este tema, yo no podía solo, hablé con mis amigos, dijimos sí, es buena, entrémosle, hagámosle todo esto y logramos poner la pista. Oye, pero ¿y cuánto tiempo lleva este emprendimiento? Este emprendimiento lo tenemos desde el 2023. Ah, ve. Sí, Son 2 años. 2 años, sí. 2023 empezamos. Post-pandemia, claro. Post-pandemia fue todo esto. ¿Y qué tal? O sea, hay gente que va, entrena. O sea, sí, obviamente hay gente que va, que entrena, también nos ayuda mucho porque hacen también patinaje artístico. Pero claro, como todavía no es tan conocido, como todavía le falta un poco de promoción, y eso es también algo que nos falta a nosotros directamente como organización. Es la crítica interna. Es la crítica interna, obviamente tenemos que buscar la manera en cómo poder sacar como más gente, ¿no? Que eso es lo importante. Pero claro, no, o sea, no te puedo decir que es un negocio rentable realmente. Entonces, mira, ahora inclusive la pista, lo que nosotros están haciendo están jugando fútbol sala, está jugando la Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, las rentas. ¿Perdón? Las rentas. Claro, yo rento la pista. Entonces rento para diferentes otros eventos, justamente para poder obtener los recursos para que me ayude a mantener, ¿no? Pero el objetivo principal es el hockey. Obviamente, el objetivo es el hockey, pero obviamente si es que no tengo estos otros recursos, todavía no tengo lo suficiente gente como dicen hockey, por ahí, no voy a poder mantener la pista. De amor no se vive. Tal de corazoncito no se vive, hay que comer. Oiga, pero Lewis, rentas la pista, espectáculos artísticos, ¿a dónde te contactan? Como para decir, o sea, ¿cómo te encuentran en redes? Online quiere hacer una fiestota y quiere alquilar tu pista, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos ahí, nuestra pista se llama Skate to Arena, estamos en redes sociales, pueden buscarnos como tal, Skate to Arena, y ahí se contactan directamente con nosotros. Entonces, como te decía, la pista pues realmente es un coliseo de multiuso, porque inicialmente cuando hablamos de esto sabíamos que obviamente el hockey es bastante complicado, pero lo que hicimos es tratar de darle como estos otros servicios, a brindar estos otros servicios. En algún momento hemos hecho fiestas infantiles, como te digo, actualmente entramos al tema del fútbol. Hace unos meses hicimos un campeonato de jiu-jitsu también ahí. Oh, bacán. Ve. Ajá, entonces es tratar de darle como un poco este sentido es un coliseo multiuso donde se puede utilizar, pero claro, nuestro enfoque es un poco en fortalecer el tema del hockey, que es el por qué nosotros nos metimos en este emprendimiento como tal. Y bueno, y estás un buen tiempo y todo lo demás, pero ¿alguna asesoría de haber tenido? O sea, ¿cómo se empieza un negocio, por ejemplo? Te van a ponerte la competencia, ¿verdad? No. Y aquí, mi nicho está aquí. No soy una amenaza para ti. Pero ¿cómo? O sea, lo que pasa es que... Porque muchos piensan que ponerse un emprendimiento es soplar y hacer botella y... O sea, y nosotros pensamos lo mismo. Literalmente no tuvimos, como les dije, fue la oportunidad, dijeron, es ahora o nunca. Yeah. Entonces en ese momento dijimos, hagámoslo. Pues pero claro, en este momento dijimos, ya conseguimos la pista, pero ¿y ahora a dónde? Entonces ahí empezamos con todas las problemáticas porque son temas de importación. El tema de traer la pista para acá. Encima estamos recientemente saliendo de pandemia. Claro. Entonces había la problemática, como ustedes saben, que no se podía traer cualquier cosa. Y había como restricciones, no es que salían antes todos los buques, sino salían poco a poco. Entonces obviamente se demoró en traer la pista. Después cuando llegó acá también había la problemática porque nosotros no sabíamos mucho de los temas de importación. Yeah. Y claro, tienes que tener las especificaciones del piso de qué es y para qué te sirve. Entonces tú tienes que poner eso en una partida arancelaria. El piso, ¿cómo se llaman las barandas? ¿Desde qué? Tienes que poner en la partida arancelaria. Y además, obviamente, como es una pista usada, también tiene otro tipo de especificaciones. Entonces, obviamente, para poder generar todo eso, o sea, no tienen de ahí, creo que tuvimos que hacer un curso intensivo de importación para poder traer todo esto. Entonces, esa fue una primera problemática. Entonces, claro, después obviamente dijimos, no, con el tema de hockey, sí, claro, tenemos tantos equipos, todos los equipos de ley se van a venir con nosotros porque obviamente es una pista profesional, es una pista que obviamente te va a servir para subir tu nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Expectativa. Entonces, exactamente, entonces, la expectativa inicialmente fue buena, pero después obviamente esto fue un poco decayendo, porque claro, la gente es como... o sea, obviamente... Dígalo. Noveleros. También. Dígalo. No es lo mismo pagar, por ejemplo, lo que te alquilaba, por ejemplo, Concentración Deportiva de Pichincha, el uso del escenario, lo que nosotros... Porque obviamente nosotros tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar luz, agua,
servicios básicos, internet, la persona que está ahí. Va atendiendo, Entonces, claro. y eso normalmente que el Estado es el que paga en otros lados, entonces Claro. obviamente estos recursos no tienes. Entonces para nosotros esto sí nos cayó, o sea, Un hachazo. un hachazo. Después obviamente haces como un poco el estudio de mercado para ver, entonces la gente, como tú dices, la novelería inicialmente sí, qué chévere, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pero ya el momento cuando ya despegaste los 3 primeros 4 meses súper bien, pero después esto empieza ya a caer porque ya empiezan a ver, dicen, no, pero bueno, ¿sabes qué? Esto está muy caro. O por ejemplo en el tema de artístico decían, bueno, este pisto no nos gusta tanto porque realmente no es como para patinaje artístico. Y claro, inicialmente también nosotros nos enfocábamos en patinaje artístico porque son muchos clubes, mucha gente hace patinaje Eso y más, artístico. ¿no? Eso sí y más. Claro. Pero claro, no les gustaba el piso porque decían que este piso no es reglamentario, que se resbalan, entonces eso también como que no nos... Pero eso te aterriza también. Sí, O sea, obviamente te nos lo aterriza. Te da un baño de realidad. Un golpe, claro. Claro, entonces ahí es como te digo, inicialmente fue como el sueño, ¿no? Como te digo, inicialmente no fue como, chuta, nos vamos, o sea, en algún momento ojalá pueda vivir esto porque esto me encanta. Pero obviamente ahí fue lo que tú dices, o sea, aterrizamos, nos dimos un golpe y dijimos, bueno, entonces tenemos que hacer ese tipo de ecuaciones, tenemos que buscar la mejor manera como poder atraerla a la gente para poder que vengan, ¿no? Y utilicen el escenario. Entonces, claro, todavía necesitamos mejorar en muchas cosas, obviamente. Es difícil el tema de emprender porque hay meses que son bastante complejos. Por ejemplo, vacaciones, todo el mundo se va de vacaciones, nadie va a jugar. Ah, yo pensé que era al revés. O sea, tipo No. campamentos de vacacionales, No, campamentos de no. verano. Más bien ha sido, también pensamos lo mismo, pero ha sido más bien lo que... Ah, pero lo que pasa imagínate. es que tienes mucha competencia, porque, por ejemplo, hay Claro. gente que hace cursos de patinaje, cursos de vacaciones de patinaje. Básquet, natación, que Y- la piscina les gusta a los chamos. No, y en el tema de patinaje, ¿qué es lo que hacen? Te vas a los parques y en el parque no te cuesta nada. Solo Claro. te pagan lo que te Lo da. que te compraste. O lo haces en Concentración Deportiva de Pichincha, que obviamente ellos tampoco pagan como un arriendo como tal y todo el ingreso que va es para ellos. Claro. En cambio, para nosotros es distinto, porque ahorita tú tienes que pagar otra Eso me llama la atención el tema de la concentración. O sea, uno puede ir a concentración, alquilar el espacio y listo. O No, tienes no, que no. estar ahí como... Tienes que tener obviamente un club, eso es otra entonces tienes que tener un club, entonces ahí tienes que ir a ver, como hay tantos clubes de patinaje, especialmente de velocidad, entonces obviamente tienes que ver, estar obviamente registrado, todo legal, y de ahí ver la disponibilidad que existe. Uy, ya Entonces te obviamente entendí. también es muy complejo conseguir. Obviamente puedes conseguir en tal vez horarios domingos de la tarde o sábados de la tarde, cosas por el estilo. Pero ahí tienes otra dificultad, que el escenario de Concentración Deportiva de Pichincha no tiene techo. Entonces cuando llueve no puedes utilizar. Fregado. Vaya Skate Mareno. Claro, ya, ¿sí o no? No puedo utilizar lo de la concentración, vaya Skate Mareno. Oye, Lewis, estamos prontos a terminar. Estamos a unos 3 o 4 minutitos. Yo ya te pregunté el tema de tus redes y todo ¿cómo es? Para que vayan a alquilar tu pista o la pista de este emprendimiento. Pero, ¿qué le dirías a ese padre de familia que tiene un niño o una niña que le gusta el hockey? Y el padre tiene la visión ignorante del Juan Mía, que es violento, que saca dientes. ¿Qué le dirías a ese papá? No, pues que primeramente que sí es importante que vaya, para que vea lo que es. Sí, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos normalmente los padres de familia, cuando nos preguntan, porque hemos tenido este tipo de preguntas, nos dicen, no, vengan, vean cómo es el deporte, vean cómo se juega. Realmente vas a estar obviamente protegido, pero lo importante es que al niño le guste. Entonces nosotros obviamente ofertamos como clases inicialmente gratis, para que los niños vengan, para que vean y si se enganchan, entonces ya se queden. Entonces eso es como lo que les diría a los padres de familia, que vayan. Segundo, es obviamente un deporte totalmente distinto a otros tradicionales como el fútbol, básquet, etc. Entonces aquí utilizas otro tipo, desarrollas más bien dicho otro tipo de habilidades. O sea, por ejemplo, como te decía, patinar, ya necesitas un tipo de habilidad, un desarrollo cognitivo. Necesitas también, cuando ya utilizas el stick, o sea, el palo de hockey, obviamente necesitas tener otro tipo de habilidad que tiene que estar conectada con lo que estás patinando. Y después tienes que manejar el pop. Tienes que tener esa Después sincronía, ¿no? tienes que tener, obviamente, estar sincronizado. Cuando te digo, cuando frenas, obviamente es distinto. Después tienes que darte las vueltas y patinar de espaldas, picar, frenar, etc. Entonces realmente es un deporte que obviamente utilizas mucho físico, obviamente, pero que es muy divertido. Más que todo es súper divertido ver un partido de hockey. Sí, obviamente a veces tienes, es un deporte de contacto, obviamente, pero las reglas también ayudan para que puedan proteger a los chicos. Obviamente siempre hay como cierto tipo de disputas, como la adrenalina en un juego, obviamente te sube.
Obviamente. O sea, sí te pica, o sea, en el sentido de cómo en el fútbol te empuja. Claro, no, obviamente. Y aquí es distinto, porque cuando vas con velocidad y aquí tienes como el chance, de cierta manera, si lo golpeas con la baranda, si haces un buen, te cierras bien, obviamente tal vez no te piten la falta. Entonces, como te digo, es todo lo que tienes que ir entendiendo al respecto. Oye, pero y el árbitro también con patines y todo. Claro, el árbitro, y son dos árbitros que dos están, árbitros. sí, son dos árbitros, Ya. exactamente. Esta nos da a ver un partido de hockey. Claro, ya la Sí, siguiente, del 1 al 4 vamos a tener el campeonato nacional aquí en Quito de noviembre, entonces están cordialmente invitados Feriadito. para que puedan ir, En exactamente. plena feria. Bacán. Pueden Oye, ir para allá. se van a Colombia, ¿cómo es el tiro? Sí, nosotros nos vamos del 13 al 17, tenemos un campeonato que se llama el Challenge Latinoamericano, tuvimos ya la primera etapa que fue aquí en Quito, la segunda la estamos haciendo allá en Cali, están yendo Cali. algunos equipos de acá de Ecuador, justamente de Milagro va un equipo, de acá de Quito van 4 equipos. Entonces, es chévere porque obviamente te reúnes con el hockey latinoamericano. Entonces, es una visión que tenemos también al respecto de poder unir a los otros países donde puedan jugar, donde se pueda conocer también el deporte y que sepan que la idea es divertirse sobre todo, divertirse sobre patines. Listo, ahora sí. No, Pues. vamos a poner un reto, Juan Ferval, A un ver. reto más. O sea, tenemos que ir a patinar a intentar jugar hockey. Y hacemos un TikTok live. Eso te iba a decir, o sea, nada, no hay cámaras ahí. No. Hacemos un TikTok live, apunte celular, no hay problema. ¿Da que no? ¿Has patinado alguna vez? No. Ahí está. Ah, qué no. O sea, yo fútbol, vóley, básquet, ya así es que había que Ahí jugar. está el reto. O sea, yo sí, ese es el reto. Sí, no, mi pan. Muy bien, ahí está. Listo. Claro que sí, bienvenidos. Lewis, otra vez, ayúdanos con el contacto de la pista y todo. ¿Dónde se encuentran? Eso nos dijiste, ¿no? Están Sí, ubicados. estamos ubicados en el sector del condado. ¿Ya? Sí, ¿En qué parte más o en menos? la Juan Procel y Reventador Esquina. Entonces, ese es más o menos, tú ingresas desde la Avenida Occidental Ya. por la gasolinera y por dentro directamente a la urbanización. Entonces, en lugar de ir a la urbanización, como tomas a la izquierda la primera, si es que vienes... Entonces no de- llegas de- al redondel del condado. ¿O sí? O sea, si vienes de la Simón Bolívar de sur sur a a norte, sí tienes que pasar el redondel y tienes que Ya. empezar a subir. O sea, como que te vas a Rofeli. Sí, sí. O a Ponciano. No, más bien como que te vas para el occidental hacia arriba, como que vas a tomar todo el occidental. ¿Ya? Ya, listo. O sea, no entras a la urbanización del condado. No, antes de la urbanización. Es por la entrada, la calle que ingresa a la urbanización del condado, pero no es por ahí. Es que no te dice el nombre de la gasolinera porque ahí sí le cobro. Claro. Obvio. No, pero si hay una ya, sí, pasó. Sí. La urbanización del condado está clarísimo. El tema, Lewis. Horario de atención. Nosotros estamos más o menos desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Actualmente nosotros estamos trabajando directamente con los equipos, con los clubes que están ahí yendo para practicar y estamos abriendo ya estos horarios y las clases directamente con Skate como tal. Sí, entonces obviamente si desean ir a conocer la pista, si desean ir a patinar, se ponen de acuerdo en nuestras redes directamente, @Skatium Arena en Instagram sobre todo, y ahí pueden encontrar toda la información al respecto. Si es que tienen un grupo, nos contactan directamente a nosotros y coordinamos para poder brindarles nuestro servicio como tal. A ver. Nada, yo quiero público cuando esté el Juanfer patinando. En el campeonato. Ok. Lewis, una cuestión más. Nosotros te vamos a etiquetar en todas las redes y todo. Esta es tu casa. Y bienvenido cuando tengas algún tema de hockey, alguna cosa. Las puertas abiertas de Post Online. Más bien, muchas gracias. Creo que estos espacios son importantes justamente para promocionar este tipo de deportes que obviamente no son muy conocidos, pero que realmente traen mucha diversión a la gente. Y más que todo estar recreados, porque necesitamos en estos momentos de convulsión del país, creo que es importante la Sí. recreación. Sí, Y es creo muy que importante. practicar ese tipo de deportes va a ayudar a eso. Sáquenle Deporte de ayuda. otro lado. En cualquier aspecto el deporte ayuda. Lewis, un gustazo. Espero que te haya gustado la entrevista. No, muchas gracias. Y créeme que una hora es muy corto porque hay un montón de cosas que me faltan por preguntarte, pero eso bueno ya quedará para un próximo programa, Y Lewis. quedó debiendo el tema de las fotos. Y El quedamos, Lewis quedó debiendo el tema de las quedamos. fotos. No, usted, el Lewis. Falla interno. Yo les voy falla a interno. enviar todas las fotos para que puedan pasarlas. Obvio. Claro que sí. Listo, amigos, amigas, nos vamos, ya saben, denle like, suscríbanse y comenten. Chao, chao. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo.
Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Paz y Miño, donde tu estilo es nuestra pasión.